bienvenidos a un episodio más de su podcast La Lucha. Hoy vamos a... La calle. La cagué. 2, 3. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast La Lucha. Yo soy Charlie. Yo soy Mau. Yo soy George. Bueno, pues hoy estamos entusiasmados porque vamos con la segunda parte de las diferencias entre la vieja escuela y la nueva generación. La última vez se acuerdan que estuvimos hablando un poquito acerca de algunas diferencias que realmente han sido... Y algunas historias que nos vinieron a la mente. Sí, como se dan cuenta, seguimos con el ambiente veraniego. El calor no ha parado ni un poquito, No hay tregua. pero vamos a seguir. Pero salud. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal su semana? Bien, bien, gracias a Dios, todo sin novedad. Y en la lucha siempre. Siempre en la lucha. Pues yo tenía un pequeño listadito de cosas para que sigamos analizando. Voy a tirar la primera. ¿Qué piensan ustedes de las diferencias entre cómo estudiaba uno, la forma de hacer deberes, la forma de entregar notas en nuestra época y las nuevas generaciones? Creo que te lo mencioné en algún episodio cuando hablábamos de la calidad educativa del país. Uh-huh. Yo tuve el privilegio de estudiar los primeros años de mi vida en colegio. Y luego perdí tercero primaria. Y me daban la oportunidad del examen de recuperación y todo eso, pero mi papá más a la vieja escuela que yo. Algo más tosco todavía. No, que repita, pero se va a la escuela. Entonces me inscribieron en la escuelita de mi colonia. Y a la gran vez creo que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado en la vida. Y para mí realmente se convirtió eso en una verdadera escuela. Al mes ya nos estábamos rompiendo la cara ahí con alguien. Y te preparan para la vida. Aparte que recuerdo yo al profesor Pompilio y a la maestra Lolita, y profesores que eran casi que los padres de uno iba ahí con nalgas y todo, o sea, ahí no andaban con Sí, cuentos. si te portabas mal, igual te caía con los maestros. No, ahí te caía con Los regla y todo. Y derechos esta maestra Lolita, Los derechos humanos ahí. supongo yo que en paz Valor descanse, del niño. y tenía la costumbre los lunes era revisión, a ver si no tenías piojos, a ver si no uñas, zapatos, calcetines, o sea, era bien estricto la educación. Creo yo que era Era más estilo militarizado, ¿verdad? Sí, tal vez sí, pero muy buena. Y cómo olvidar aquellos viajes con las ollas de Incaparina y tu pocillo amarrado en el cincho para que te dieran tu Incaparina. Realmente creo que sí es muy diferente a cómo está la educación hoy en día. Sí, obviamente las herramientas digitales han cambiado muchísimo la forma de estudiar de los patojos. También no tienen ellos la culpa, porque al fin y al cabo también le facilitó a un montón de personas, por ejemplo la pandemia, abrió esa posibilidad de educación en línea, de lo cual también hemos hablado y con lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo, porque al final y al cabo yo creo que en esta época actual, seamos realistas, la información ya está ahí, la puedes conseguir en cualquier momento y tienes acceso a ella en cualquier momento. Yo creo que uno va más a la escuela o al colegio a socializar, a aprender a convivir en sociedad, a enfrentar retos con personas, a empatizar con gente. Aprender. Sí, yo creo que más vas a eso. Entonces la educación en línea me parece que pierde todo ese objetivo y no me parece, de hecho a mí no me parece la mejor opción. Pero sí, definitivamente las nuevas generaciones están más acostumbradas a eso, a que en la época de uno los maestros daban quejas sobre uno y los papás en la casa terminaban de componer cualquier problemita, ¿va? Sí, pero digamos ahora es que esa dinámica cambió. Ahora son los papás los que se van a quejar de los maestros y que el maestro le dijo tal cosa a mi hija que no la lleva bien. No, yo me enteré de una madre de una niña que se quejó porque le dejaron tareas a la niña. Dijo que esa maestra se fue a quejar con la directora, que esa maestra no le gustaba porque le había dejado muchas tareas a la niña. Imagínate. Sí. Entonces, Fíjate que, bueno, ya a nivel básico,
Bueno, de ese nivel primaria, una de las cosas que más rescato yo era que yo aprendí en la escuela pública a nadar, porque nos llevaban a la piscina olímpica, Sí, al pues. Club Delfines, Así pues. y era clásico, ¿verdad? Los viernes te llevaban a nadar, ahí aprendías a nadar, y después salías por un A chuco choquear. ahí afuera Típico chuco, pues. de la ciudad olímpica, ¿verdad? Ahí estaba el típico chuco con un vasito de, valga la publicidad, de Orange. O sea, eso hoy en día yo creo que ya los niños no van, ya en básicos te llevaban al Teatro Nacional y te obligaban a ir a hacer investigaciones a la Biblioteca Nacional. No sé si todavía existe la biblioteca, Todavía existe la biblioteca. pero Fíjense que era, con cosas tan básicas como, por ejemplo, y esto no es culpa tampoco de los jóvenes, ¿verdad? De la gente de nueva generación, pero, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes todo el tiempo que nosotros tuvimos que vivir eh, estudiando y todo era escrito a mano, llenar cuadernos? sí, No había computador. No había computadora, el escribir a mano requería, quiera que no, tenía un valor Tiempo. inapreciable. vos llevaste las clases de ¿qué era? Mecanografía. Mecanografía. Yo te llevé mecanografía, Llevaste mecanografía. con Sí. unas máquinas, FJ. con unas máquinas que se te llevan los dedos entre las teclas, que atrás ahí. Marca Royal. Pero ponete, yo creo que hay una cosa que ahora se están dando cuenta que era muy importante y que por todo este avance y toda esta emoción del avance tecnológico dejaron de lado. Por ejemplo, ahora los niños descargan los libros digitales Sí, y se han dado cuenta de una cosa. Por ejemplo, hace poco estaba viendo yo cabal a un científico, un neurocientífico, hacer una prueba acerca del nivel de atención y las áreas del cerebro que se activan cuando uno lee y de un libro físico. Ah, o, ya. o uno escribe. Pues No, de un libro digital. es que el nivel de atención es otro, la complejidad de la motricidad que requiere estar escribiendo. Activa partes del cerebro que honestamente nunca se van a activar tecleando en un teléfono o un texto. Sí, ha de ser bien diferente porque fíjate que, por ejemplo, ya en la universidad, a mí todavía me tocaba copiar y llevar mis notas mano. a mano. Pero era porque yo estaba acostumbrado a hacerlo así y a mí me servía como método de estudio. Yo hace poco... Pero, sí. pero sí vi compañeros, porque aparte de todo yo era de los más viejos, ¿no? Y ya los más patojos en la universidad ya tomaban fotografías y capturas de pantalla de todo lo que se estaba escribiendo en la pizarra, que Sí. por cierto ya no era de yeso, sino electrónica. Sí, Y entonces yo sí decía, ¿cómo van a estudiar después de esto? viendo las fotos. Sí, pero a mí sí me servía ir haciendo apuntes. A mí me servía y siento que también te ayuda, por ejemplo, en esta prueba que hicieron, se dieron cuenta que aparte de que se activaba el prefrontal, se activaba la amígdala y estas áreas de la memoria, que quiera que no, hacen que mientras estás escribiendo, tu memoria vaya activando áreas que te ayudan a memorizar las cosas que estás en las que te estás enfocando en un momento dado. Creo que eso cambió. Yo no sé, de aquí a algunos años posiblemente se desarrollen unas y mejores aptitudes o no sabemos, el tiempo lo va a decir, pero efectivamente eso sí cambió mucho de nuestra generación a esta generación de ahora, ¿va? Exactamente, ha cambiado. Sí, el nivel de exigencia era totalmente... ¿Ustedes se acuerdan distinto. del Y día, de exigencia, el día de entrega de notas? De disciplina también. ¿Se acuerdan del día de entrega de notas? Eso era huevante. Todos los papás ahí haciendo cola, ¿va? Y los maestros con sus mesitas ahí esperando a los papás ahí, ¿va? Y vos mirabas a unas madres todas felices y si tu Ah. mamá venía llorando. ¿Y ahora cómo es? ¿Ustedes que tienen hijos? ¿Cómo es? ¿Ya es en línea o...? No, sigue siendo Yo presencial. todavía recibo nota de mi hija y si me dan alguna queja o alguna sugerencia Sí, ves. o alguna felicitación y hacen cosas que son motivantes para los niños y no sé si muy desmotivantes para otros, pero digamos sí colocan donde están entregando notas un cuadro de honor. Ah, eso sí me acuerdo que todavía existía desde mi Entonces época. uno va a ver si su hijo aparece o no en el cuadro de honor, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué piensan ustedes de cómo cambió el mundo de... Digámoslo así, ahora le dicen bullying. ¿Se acuerdan que en nuestra época la fregadera entre amigos, las bromas que se daban entre amigos, compañeros, cómo ha cambiado todo ese mundo?
Yo siento que para empezar no existía la palabra bullying como tal, sino que era fregadera como tal. Sí, Y siempre ha existido eso de que en la clase molestan a más de siempre uno es más de alguno es el centro de sí. fregadera de los demás y todos los días lo mismo. Pero en ese tiempo, bueno, en tiempos anteriores eso se arreglaba a puros cuentazos, ¿va? Si el que le hacían bullying se cansaba y no, órale, pues a la salida lo arreglamos y a la salida lo arreglaban o a la hora del recreo. Y es que solo tenías, creo, dos opciones. O te defendías o te aprendías a defender, o solicitabas que te cambiaran de De sección. sección. Pero si optabas por cambiarte de sección, te iba a ir peor. Sí, ya te iban a reventar en Ah, las Ah, dos sí, ahí secciones. te iba a ir peor. Entonces, No, y es que también el detalle también no tenían muchas opciones, porque en algunos casos sí habían dos secciones, pero por ejemplo, donde yo estudiaba, en la escuela donde yo estudiaba, Una sola. éramos 40 y tantos y ahí no había otro lado. yo creo que nos contagiamos mucho de la cultura gringa. Y digo, nos contagiamos mucho de su cultura porque este famoso bullying en Estados Unidos sí llegó a extremos donde un niño llegaba y empezaba a matar a sus compañeros Ah, lo porque hemos no visto. aguantaba la fregadera. Y entonces se le empezó a poner mucha atención a que eso ya no sucediera, pero en Guatemala nunca pasó eso de que alguien pudiera tener acceso a un arma como la tienen allá. Entonces No, pero los digamos que mecanismos... tampoco, pero sí, no sé, va, yo sí me acuerdo de la fregadera. Eso es común Eso entre siempre, todos, sí. sí, es de ley. Siempre. Pero creo que, no sé si tal vez también era otra la forma en la que nosotros afrontábamos los problemas, pero también creo yo que había un límite. Yo no me acuerdo tampoco que alguien hubiera llevado a otra persona al límite, ¿verdad? Por Rebasar completo el ese límite. estribo, sí. Y como vos decís, Vos sí, seguramente que sí llevas a alguien no. Pero creo que al final del cabo, eh, el problema podría ser, bueno, digamos que sí podría ser un gran problema cuando vos lo pintas de esa forma, vos llevar a alguien a perder las casillas de esa manera. Y es que fíjate que tal vez no es que lo llevara al extremo, es porque Un tenía... cúmulo de problemas, No, ¿eh? y, no, aparte que tenía el acceso a armas y... Sí, pues, y pero esas igual, cosas. imagínate, qué triste que aquí no es que qué triste que no pueda hacer, sino qué triste aquí llevar al punto, a ese mismo punto a una persona y solo no lo haga porque no puede hacerlo. Pero si pudiera lo haría, eso. No, pero yo creo que al no poder hacer algo, se tenía que poner creativo para buscar las formas de defenderse. Va como decís, ofreciéndole ya. Exacto. Entonces, Ese era el límite. Y puede que ahora, eso se ha cambiado bastante, porque ahora yo no sé si han escuchado el ciberbullying, se llama ahora. Ah, sí. Y yo estaba escuchando un cómico como justo hablando de este tipo de cosas tan diferentes entre generaciones y dice que su sobrino le estaba contando, es que me hacen ciberbullying, me escriben cosas y él dice, ¿por qué no los bloqueas? Porque ahora pareciera que todo está tan fácil, pareciera. Obviamente cada generación tiene sus propias problemáticas, pero creo que en ese sentido sí nuestra forma de solucionar las cuestiones era un poco más práctica, Y más personal. más personal, Es más que tajante. fíjate que ahora te hace bullying alguien que ni conoces. Eso también pasa. Sí, eso también es. Y pasa mucho en este tipo de cosas, ¿verdad? En redes sociales que vos escribís algo y 100 personas que no conoces te critican. Sí, Sí, creo que eso y te también- y te maltratan. afecta. Y te Y afecta. todavía sí, te sí, sí. afecta. Ah, pues digamos que eso. Ahora, ¿qué piensan ustedes de cómo se comía? O cómo comía uno en la vieja escuela cuando estaba en la época escolar y cómo se come ahora. Para empezar, en la vieja escuela, hablando de la escuela, literalmente nosotros tomábamos, terminaba la hora de recreo y tomábamos agua de la pila. Sí, yo también tomé agua del chorro. ¿Sí? Y es que en la vieja escuela hasta para eso, hasta para comer tenías que tener creatividad. Porque vos tenías tu grupo de cuates y si te había ido bien o te habían dado plata para comprarle a la señora de la tienda, todos te iban a caer y te parabas quedando con un pedacito de tu pan. Eso es cierto. Y entonces te daban tu pan y solo mirabas que se te acercaban y lo empezabas a escupir. Ah, lo que Estuviera me pidieron, pidiendo ¿no? pan. Sí, y aparte que las refacciones tal vez eran un poco más sanas.
que ahora. Más complicadas que las que ahora dan, pero más sanas, eso sí. Pero más sanas, sí. Sencillas, siento yo. Oye, ¿ustedes se acuerdan de, por ejemplo, yo he estado viendo algo y no sé si porque era desconocimiento, simplemente no teníamos acceso a la salud como ahora, pero no me acuerdo que hubiera habido tanto problema con que fueran alérgicos al gluten, que fueran alérgicos a la lactosa, lo que estábamos hablando no sé qué día, la cantidad de tipos de leche que hay ahora, ¿vos? Antes solo había un tipo de leche y eso, Y y nada eso más. tomaban todos. Yo recuerdo dos tipos de leche, la leche de vaca que llevaba el Y señor, leche en polvo. ¿no? Y las cabras que pasaba el señor ¿sí, con pues? sus cabras. Que Entonces que de salías hecho- con un vasito a jalar tu leche. Que de hecho cada cabra tenía nombre. Ah, sí, tenía sus nombres. Nombre de una mujer. Y uno le preguntaba a mí, ¿esta cómo se llama? Se llama, por ejemplo... Marta, Sofía. Ajá. y Todas les tenían, increíblemente, para todas les tenían nombre y le hacían le caso. hacían caso. Sí, Sí, mira vos, la verdad es de que yo no sé si todo este tipo de enfermedades empezaron a surgir a partir del exceso de químicos, preservantes y colorantes, o nos los inventamos, la medicina se inventó. O el mismo mercado se inventó para ampliar el mercado, El ¿no? mercado se inventó las enfermedades para vendernos medicamentos. O para vendernos esta cantidad de fuerte. Ahora vas y hay leche deslactosada, descremada, entera, leche vegano, leche de sí. almendra, y la verdad es que me puedo pensar yo al fin y al cabo, toda una generación, cuánta gente no creció con con un solo tipo de leche y Ahora, para seguir con un poquito de la publicidad, yo recuerdo que inclusive la incaparina vos, ha cambiado de sabores. Ya la incaparina que nosotros tomamos no es la misma que se consume ahora. Lo que pasa es que sí o sí tuvo que no modificarse, sino que adaptarse para que la gente la aceptara. Por ejemplo, la incaparina de fresa, la incaparina sí, de eso chocolate. que va, que no existía. Porque No. incluso la incaparina, valga la publicidad, original, el sabor ya no es igual. Aunque es bueno todavía, pero ya no es igual. Es buena No, todavía. no es Yo, la de hecho, misma. crecí tomando incaparina. Y ahora, yo digo, si hubiera sabido que con el futuro iba a haber incaparina de fresa y chocolate, me hubiera esperado. Es que fíjate vos de que yo creo que las enfermedades no se desarrollaban porque le salían huyendo a uno. Fíjate vos que yo recuerdo, por ejemplo, empezabas con una tosecita o con una moqueadera por ahí y empezaban las mamás, hay que darle aceite de tiburón. Ah, cabal. Y Yo con- pasé toda mi infancia tomando aceite de hígado de bacalao. la ¿no? gran pucha, ahí hasta las enfermedades salían huyendo de esa osada. Uno medio corrió un poquito en la escuela y algo pestaba a bacalao. Aceite de hígado, bacalao, un poquito de limón y unos granitos de Cabal, sal. solo así, mano, como que era shot de tequila. Ya lo venían entrenando a uno. Y cuidadito, si decías no quiero o lo escupías, Tenías ¿no? que- Eso tenías había que que tomar. tomárselo porque había que tomárselo. Sí, efectivamente, en ese sentido, eso sí cambió muchísimo. Por ejemplo, yo no recuerdo cuántas veces fui a comer comida rápida, pero fueron contadas de niño. Sí, Ahora es Sí, algo muy ahora es- común. Ahora, donde sea, casi. Sí, los niños están acostumbrados a la comida cambió drásticamente de una generación a otra. Eso sí, Y, cambió. y bastante. digamos dentro de ese cambio hubieron cosas muy malas, terribles creo yo dentro de la sociedad, como uno era totalmente sumiso a la voluntad de los padres y ellos te moldeaban a su gusto. Sí, eso sí. Pero ahora los niños tienen la potestad de ir a hacer una denuncia en contra de sus padres. Sí. Y entonces se le ha quitado a Es un los poco padres complicado la porque el autoridad. criterio de los niños no está, no digo que el de los adultos sea perfecto, pero quiera que no, hay cierta experiencia que te da un criterio un poco No, más y- amplio. y- El niño no puede. Creo yo que es la confianza en el ser humano, en la naturaleza humana, que te dice que una madre o un padre va a buscar siempre lo mejor para sus hijos. Sí, espera. Aunque se equivoque, porque uno como padre no puede ser perfecto Perfecto. y no tiene el manual a seguir, pero uno está procurando siempre darle lo mejor a sus hijos. Y en Definitivamente. eso se basa el que a uno le den la potestad de sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se vive la amistad ahora? A diferencia de cómo vivíamos nosotros la amistad. Por ejemplo, yo tengo amigos de hace 30 años. Yo creo Con los que todavía conservo relación, todavía platicamos, todavía nos juntamos, aunque sea una vez al año a platicar algo a platicar algo.
hemos sido parte de la historia de nuestras vidas, hemos estado para las bodas de algunos, y la verdad es que no sé si ustedes creen esto, no sé, puede que sea solo mi idea también, pero se consolidan relaciones a largo plazo, relaciones más estrechas antes que ahora. Creo yo que la inmediatez, todo lo práctico, la rapidez con la que viven ahora los jóvenes, hacen que también la gente a su alrededor sea descartable. Que las amistades también sean mientras que tenemos algo en común, después, bueno, adiós y alguien nuevo, y no sé, como que hay mucho en la dopamina de la emoción de lo de ahorita. Y uno en cambio antes, que era que no apreciaba mucho las amistades, posiblemente porque no era tan fácil hacer amigos. Exacto. Tenías a tus amigos de la colonia y los del colegio, y es tú. Ujú. Ahora pareciera que con esto las redes sociales puedes ser amigo de cualquier persona en cualquier momento. Sí, conocidos tal vez nada más. Yo creo que habría que separar entre las amistades reales y Sí, un montón definir de bien la gente palabra amistad. que conoces, porque realmente tenés un montón de conocidos, personas que a veces hay algún objetivo en común y forman empatía, pero hasta ahí nada más. Pero digamos, hablando de ese tipo de amistad duradera y todo, es ese tipo de amistad que alguno de tus cuates te llama ahorita porque tiene una emergencia y vos vas, acudís y lo ayudas en lo que Sí, puedas. así eran las amistades antes. Cosa que hoy en día es difícil que suceda. Y a lo mejor no porque no exista la voluntad, sino que no existe el tiempo, ¿verdad? Entonces, podríamos concluir que estamos mejor comunicados, pero más aislados. Sí, es curioso, ¿verdad? Sí, Lo que sí es cierto es de que aparentemente en el tiempo que vivimos ahora, la semana que tenemos no nos alcanza. Empezamos lunes y cuando miramos ya es viernes, sábado. Y antes yo recuerdo que para que pasara una semana costaba bastante. En cambio ahora los días pasan, uno siente rápido. esa percepción del tiempo rápido, digamos, yo lo he experimentado también, pero creo yo, es mi percepción. Y cómo será la percepción de las demás personas, quizás por el tipo de trabajo que nosotros tenemos, o eso hace que uno lo perciba que no así. contés días ni horas, sino semanas. Fíjate vos que Exactamente. yo les voy a ser honesto, bueno, las veces que tengo oportunidad de hablar con personas que no se dedican a lo que nosotros nos dedicamos, me doy cuenta que el comentario es el mismo. Y creo que puede que esté muy relacionado a lo que estábamos hablando, a la inmediatez de las cosas. El clásico ejemplo de cuando vos estás viendo pasar un minuto, realmente parece mucho tiempo. Ujú. Pero creo yo que esa anticipación, esa espera que sucedía antes en un estilo de vida más lento, con formas de comunicación más tardadas, hacían que vos esa expectativa hicieran que el tiempo pareciera o se diera pareciera ser un poco más lento. Ahora creo yo que la gente simplemente está acostumbrada a lo inmediato, a lo rápido, e increíblemente también te das cuenta que cuando estás haciendo algo y estás muy enfocado en eso, pasa media hora y no te diste cuenta. Sí, es cierto. Exacto. Entonces creo yo que eso, la forma en la que las personas están absortas ahora en algo, por ejemplo, ahora, antes me imagino yo, y ustedes lo sabrán bien, yo también lo recuerdo, antes escribir y recibir una carta de respuesta era una cuestión de como mínimo un Semanas. par de semanas. Ujú. Ahora, si alguien no contesta en 5 minutos un mensaje de WhatsApp, ya hay un problema. Hay un problema. Ya, Y ya de me dejó en hecho- visto, ya. De hecho, las Me empresas, está ignorando. Sí, y eso ya. las empresas de mensajería te ofrecen entregar tu documento en 24 horas o menos. Imagínate, esa es la cuestión. Entonces yo creo que esa inmediatez y todo hace que nosotros realmente le demos tengamos una perspectiva del tiempo Diferente. más pareciera agua, tan fluido, tan líquido todo. Y en cambio, antes el hecho de tener que esperar, el hecho de estar pensando en algo que va a suceder, nos hacía apreciar tal vez un poco el tiempo. Antes la Navidad costaba que viniera, ahora ya. Y es que ahora ¿sabes qué es lo que pasa? Se han inventado mercadológicamente tantos eventos que todo el tiempo hay algo. Ajá. Entonces pareciera que pasas de esta fiesta de verano, ya vienen las promociones de no sé qué, ya viene el mes de la independencia. Hay tantas cosas que cuando te venís a dar cuenta ya se te fue el año otra vez. Sí, digamos que Estamos saltando de una emoción a otra constantemente. la mercadotecnia ha adelantado la llegada de las épocas casi 2 meses.
Es cierto, ahora ya en octubre empecé a hacer cosas de Navidad. Sí. Y no ha llegado Navidad, pero en diciembre ya están cambiando todo para meter útiles. Sí, Y todo eso hace que tengas una perspectiva yo creo que eso distinta. es lo que pasa, simplemente tenemos una perspectiva distorsionada del tiempo. Pero bueno, ¿y ahora qué piensan ustedes de cómo vivimos o cómo era el estilo de vida o cómo era que nosotros en la vieja escuela nos imaginábamos nuestro futuro, el mundo, lo que queríamos hacer y cómo lo ven los jóvenes ahora? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, yo creo que ustedes crecieron en la misma generación en la que yo crecí, donde el mayor sueño era ser ingeniero. No sé por qué se popularizó tanto en una época la carrera de ingeniería. Y, y si te das cuenta, bueno, eso ha ido cambiando obviamente. Han habido carreras que siempre han sido populares, pero en nuestra época creo que indistintamente de los gustos específicos que cada uno tuviera, siempre estaba esa vista, es que me quiero graduar de la universidad. ¿Han visto cómo cambió eso? En estas últimas cosas que Google saca de estadísticas, de búsquedas, la mayoría de gente joven ahora, su meta es ser influencer o ser youtuber. No. O sea, ¿Es en serio? Sí. O sea, las búsquedas de cómo ser o me quiero dedicar a o cómo vivir en Google van relacionadas con creadores de contenido, con youtubers, con influencers. ¿Cómo miran ustedes? ¿Se acuerdan ustedes de cómo ustedes proyectaban su vida en el tiempo y la diferencia de cómo la proyectan ahora los más jóvenes? Yo siempre lo vi y creo que es así, que la primera fuente de inspiración para uno es su padre Sí, y a lo que se dedicaba. En mi caso específico, digamos, mi papá era constructor, maestro de obras y llevaba planos y cosas a la casa, y entonces yo soñaba con ingeniería civil hasta que me topé con la electrónica. sí ves, hasta que desarmaste Hasta que desarmé. Entonces, pero yo creo la mayoría de niños empiezan a aspirar a algo parecido a lo que hacían los padres, ¿verdad? Sí, que eso es Pero- multimilenario, Pero, el sí, enseñar un oficio al hijo. pero creo que ahí es donde está el problema del por qué estas estadísticas últimamente están cambiando en qué quieren ser las personas. Porque entonces tu fuente de inspiración, tu héroe, Ya no es tu papá. ya no es tu papá, sino que es un fulano que a lo mejor está aparentando cosas detrás de una pantalla. Pero que tristemente, posiblemente, yo me acuerdo de un diálogo de Los Simpsons. Y pues, suena chistoso, pero posiblemente, si lo relacionamos con lo que acabas de decir, que yo no lo había pensado, pero coincido. Yo me acuerdo que hay un problema, Homero Simpson tiene un problema y los hijos empiezan a desconfiar de él por lo que parece en la televisión y dicen, ¿cómo es posible que confíen más en la televisión que en mí? Y Bart le responde, pero ¿cómo no? Si pasa más tiempo educándonos que tú. Sí, pues, Cierto. definitivamente. Y bueno, eso era en la época de la televisión. Ahora con los teléfonos ni hablar. Sí. Mira que yo creo que estás poniendo el dedo en la llaga. ¿Quién está educando a los niños ahora? Sí, ¿Quién pasa más tiempo con los niños, los padres o las pantallas? Exactamente. sí. Sí, mira, es curioso porque también esta es una serie de la vieja escuela. Sí. Pero ya se venía viendo el conflicto. Ya se Sí. venía viendo el problema. Y por ejemplo, yo me acuerdo que los papás a uno, obviamente siempre querían que, no sé si les pasó a ustedes, pero el enfoque de ellos era que uno fuera una persona honesta. Era muy importante para ellos no, es que tienes que ser una persona honesta, que siempre tenga la cara levantada, que haga bien su trabajo ese. Para ellos era importante el hacer bien algo. Sí. Es que tienes que aprender a hacer bien. Y era todo más del lado de la moral y la ética. Había muchos valores morales en esa Sí. época. Ahora creo yo, si se dan cuenta, la mayoría de los jóvenes van, obviamente la carrera de influencer y todo está muy relacionada con el dinero, Exacto. Y fíjate que, bueno, siempre porque El afán del dinero. el afán del digamos dinero. que en relación a lo que estás comentando, digamos que una de las posiciones que se adoptó, por lo menos en nuestras épocas, era estudiar, prepárate para ser alguien en la vida. Sí, Y entonces te motivaban a que tuvieras un buen trabajo y permanecieras toda tu vida en él. sí, eso parece ser un éxito. Y eso era el éxito de vida. Y es totalmente lo contrario ahora. Ahora es ganar la mayor cantidad de dinero con el menor esfuerzo posible.
Y honestamente sin importar qué se haga. Porque no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, se volvió muy popular yo no sé, es una creadora de contenido de la paginita azul. De ¿Cuál es esa, gordo? Diría que... Pues se volvió popular y yo la vi en noticias porque tenía una meta, el romper un récord de estar con no sé cuántos hombres en un... 1000 hombres o 100 hombres al día. Pues en alguna entrevista ella contó que sus papás la apoyaban. Entonces uno se pone a pensar, obviamente todo ese camino de la ética y la moral, ellos la apoyan, no sé si ellos considerarán que eso le pueda dar felicidad a ella, eso es otro tema. Pero al final y al cabo, sí va muy del lado de sobresalir de cualquier forma, no importa cómo. Hacer dinero y sobresalir, pareciera que eso se le da más valor que la forma en la que uno va a hacer ese dinero y la forma en la que uno va a sobresalir. Que creo que para mí tiene todavía un valor inapreciable. Sí, mira, desde hace muchísimos años ya, por ejemplo, yo leí algo de Nietzsche. Y él decía que uno Grupo no era Nietzsche. un hombre de verdad hasta que no enterraba a su padre. Y digamos, analizando las palabras de Nietzsche, en realidad lo que está hablando es que uno empieza a tomar responsabilidades y a crecer cuando deja de obedecer y empieza a decidir. Sí, eso me parece a mí también importante. Y a tomar tus propias decisiones. Entonces, el problema es que si no tienes una base bien fundamentada para tomar tus decisiones, que creo que fue lo que pasó, porque si nosotros estamos platicando aquí de cierta descomposición social, de cambios nada más. de ciertos cambios o de generación en las nuevas generaciones, valga la redundancia, es porque en algún momento nuestra base falló. Sí, Porque lo que está pasando es consecuencia de lo que nosotros hicimos. Definitivamente. Y eso Yo es creo, así. yo creo que como es sabido de todos, el cerebro tiene la capacidad de hacernos la vida más fácil. Y hay que ser realistas. Toda la tecnología, todos los medios de vida actuales hacen nuestra vida muchísimo más fácil. Y tristemente lo empezamos no solo a aplicar en el mundo profesional, en el mundo científico, en el mundo de tecnología y de desarrollo, sino lo empezamos a usar en nuestra vida social. Sí. Y en nuestras relaciones personales e interpersonales empezamos a involucrar esa misma falta o esa misma forma de hacernos las cosas más fáciles dentro de la familia. Entonces pasa que es que es más fácil que miren tele ahí 2 horas y que dejen de molestar en nuestra época. Es más fácil darle la tablet para que se quede callado. Entonces yo creo que el problema fue no la tecnología, no los avances científicos, sino cómo en vez de utilizarlos en los campos para los que fueron creados, decidimos involucrarlos en todos los aspectos de nuestra vida. Y si a eso le sumamos de que realmente hay grupos malintencionados y grupos con intereses oscuros y bombardeando a las personas y el cerebro de las personas para encaminarlas a ciertos lados, sí, el resultado es el que tenemos, ¿verdad? Bueno, yo creo que todavía tenemos otro poco de material para una seguidilla. Para seguir platicando. Acerca de la vieja escuela y las diferencias con las nuevas generaciones. Me pareció muy bonito, gracias por los aportes, estuvieron muy entretenidos. Y bueno, ustedes también aporten, dejen comentarios y cuéntenos en la lucha. algunas de las cosas que creen que han cambiado. Si estamos equivocados en algo también, nos encantaría que nos lo hicieran saber y comenten, suscríbanse, denle like y siempre en la lucha. La lucha.